Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Agentes de Cambio, el podcast. Bueno, estamos muy emocionados de este primer episodio. Muy bien lo dice su nombre. Agentes de Cambio es una persona que aporta valor a la sociedad y vamos a hablar de muchos temas interesantes que yo creo que les van a aportar mucho valor y yo creo que les va a gustar bastante. Vamos a tener varios temas de financieros, marketing, recursos humanos, de todo. Y bueno, yo soy Héctor León, soy consultor informático y quiero presentar aquí a mi compañera de proyecto, Sin. Sin, ¿cómo estás? Estamos muy bien, Héctor, estamos muy nerviosos. Yo soy Cintia García, financiera. Y pues nada, bienvenidos al primer podcast. Estamos muy emocionados porque realmente lo hemos construido para resolver todas aquellas dudas que nosotros nos hemos encontrado en un inicio cuando decidimos emigrar a España. Entonces, al final queremos compartir todas aquellas cosas que fuimos encontrando y las respuestas que fuimos teniendo a partir de la experiencia y las queremos compartir para que sea de fácil acceso a todas las personas. Este primer podcast hemos decidido entrar como materia de legal y por eso hemos invitado a nuestro amigo Domi Calero. Muy bien, encantadísimo de estar aquí con vosotros y bueno, pues que hayáis contado conmigo para este proyecto. Encantado yo de ayudaros y resolveros todas las dudas que queráis plantear. No, gracias, Domi, por aceptar la invitación. Bueno, como primer capítulo vamos a retomar el tema de cómo emigrar a España. Bien, como saben, nosotros somos mexicanos y nos surgieron muchísimas dudas cuando vinimos para acá. Y bueno, qué mejor que nuestro invitado para empezar con este tema. Y bueno, yo te quería preguntar, como primer pregunta, desde el punto de vista legal, ¿qué tan difícil crees que es para, no sé, una persona? Yo sé que varía un poco del país de procedencia, pero por ejemplo, para alguien de Latinoamérica, ¿qué tan complicado es emigrar a España? Hombre, desde luego, no solo legalmente, sino ya en cualquier ámbito, sea también social, familiar, económico, el emigrar a otro país es un proyecto de vida y un trabajo brutal porque pues no todo el mundo cuenta con las facilidades, digamos, para poder hacer frente a un cambio de vida tan grande como es ir a otro país, empezar de cero, buscar un empleo, buscar nuevas oportunidades. Es bastante complicado y no como la gente piensa que es, bueno, pues yo me cojo las maletas y me voy a ver qué pasa. No, o sea, hay un trabajo bastante arduo. Sí. O sea, hay que tener en cuenta muchísimas cosas antes de irte a otro país. Oye, sí, porque yo he visto que no fue nuestro caso, pero hay gente preguntando que toman la decisión porque están viajando, entonces dicen, oye, me quiero quedar. Y no es así de fácil. O sea, hay que tener en cuenta ciertas condiciones que también nosotros nos encontramos a lo largo de la estancia. Que también luego no todas las personas que deciden emigrar lo hacen bajo las mismas circunstancias. Algunos lo hacen por ocio, otros porque quieren un cambio de aires y la gran mayoría por necesidad. Claro. O sea, porque en los países de origen de su procedencia, pues por las circunstancias que sean, no pueden tener una buena calidad de vida y eso les empuja, digamos, a tomar la decisión de tengo que irme a otro sitio para poder tener una vida plena. Claro, mejores condiciones. Sí. ¿Crees que es fácil? O sea, legalmente los requisitos para entrar, entiendo que hay diferentes situaciones, pero ¿realmente es fácil accesar en España? Por ejemplo, para una persona que viene solo, o sea, que no viene con familia, que no viene con pareja, que viene solo, o sea... ¿Qué tan fácil, no? ¿Qué tan fácil? No es fácil porque sí que es cierto que, por ejemplo, la modalidad, digamos, a la que se está recurriendo más para poder venir, por ejemplo, a España a establecer una vida es, digamos, la modalidad de estudios, ¿no? Que eso luego te va a permitir, pues, después de acabar tu formación, poder buscar trabajo y acceder a ofertas laborales. Pero no es fácil porque, sobre todo en los casos en los que se emigra por necesidad, tú
tú no puedes venir a España a ver qué pasa. Me voy a España a ver si suena la flauta, a ver si puedo encontrar un empleo. No, porque este tipo de permisos los tienes que hacer todavía cuando estás en el país de origen. Es decir, tiene que haber una premeditación, tiene que haber una emigración ya estudiada y preparada antes de tú dar ese paso de decir, me voy. O sea, no es fácil y sobre todo hay que romper con los estigmas, porque yo estoy harto de escuchar, y seguro que vosotros también, el tópico de los extranjeros vienen a España a quitarnos el trabajo, ¿no? No, señores, no nos confundamos. O sea, conozco muchos casos en los que deciden venir con una mano delante y otra detrás, sin nada, y claro, esto supone un error, porque una vez que entras como turista, salvo alguna excepcional permiso que te permite acceder a esa oferta de empleo, tú no te puedes poner a trabajar una vez que tú entras a España como turista. Entonces esto te va a conllevar, en la mayoría de los casos, que te quedes de manera irregular durante 2, 3 años, o el tiempo que tú tardes en poder regularizarte. No todos los casos son iguales. Y esto pues con todas las repercusiones que conlleva. O sea, no puedes acceder a un empleo, no puedes acceder a seguridad social, no puedes acceder en algunos casos a un contrato de alquiler de vivienda. O sea, la repercusión es enorme. Por eso siempre tiene que existir ese estudio previo, digamos, de emigrar, ¿no? O sea, yo no puedo irme a ver qué pasa. Tiene que ser algo ya muy bien preparado. Y, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, quedarme en España, pero por el método, digamos, que yo creo que la mayoría escoge, que es venir a estudiar un máster. ¿Qué tipo o qué residencias nos recomiendas? ¿O tipos de visado, no sé? ¿O qué necesito aplicar para venirme acá para estudiar? Pues en el caso de lo que se conoce, esto no es un permiso de residencia como tal, sino que se conoce como permiso de estancia por estudios. ¿Y en qué se diferencia una cosa de la otra? Pues que normalmente la gente que viene, sí es cierto que hay personas que vienen a hacer un curso, una formación, y con la idea de volver a su país de origen, pues porque vienen por algo pasajero, ¿no? Pero la mayoría de las personas que entran a España vienen ya con una idea de quedarse, de establecer aquí su vida. Y entonces, el que tú vengas a estudiar es cierto que es como la forma más fácil de acceder a estar legalizado en España. Sí, bueno. Bueno, que también es importante. Hay cursos que te dicen que te van a dar la estancia, pero realmente no cumple con los términos legales. No todos los cursos son válidos para que te concedan esa estancia por estudios. Entonces, para terminar con lo que estaba explicando, hay que dejar claro que si tú vienes para quedarte, el periodo que tú estés en España con estancia de estudios no te computa, digamos, para el día de mañana pedir la nacionalidad española. La nacionalidad española, dependiendo de los casos, de los países, etcétera, solo te computa el tiempo cuando tú tienes permiso de residencia. Cuando vienes a estudiar no es un permiso de residencia, es una estancia por estudios. ¿Vale? Esto es muy importante. Súper importante, porque hay veces que también en los másters que me tocó, que te lo venden como tú estudias, sales de estudiar, vas a encontrar trabajo y entonces ya te puedes quedar. No es así de fácil. No es así de fácil. Y efectivamente lo que comentabas antes sobre los estudios, que no todos son válidos para hacer este tipo de legalización, hay que destacar que, bueno, entre otros requisitos sobre las formaciones válidas para acceder a esto, están que, por ejemplo, los cursos de idiomas no los están admitiendo como posibles para acceder a la estancia por estudios, y tampoco las modalidades online. Es decir, si tú puedes hacer una formación online, no tiene ningún sentido que tengas que venir a España. Entonces,
se requiere esa presencialidad para que tú puedas acceder a esa formación que quieras estudiar. Pero entiendo que son ciertos créditos, ¿no? Tienes que tener ciertos créditos que te matriculen, no sé cuántos créditos son, pero para que sea válido. Si tienes menos de esos créditos, no es opción que puedas tener la residencia por estudios, ¿no? Efectivamente, dependiendo de la formación que quieras hacer, que siempre tiene que ser de nivel superior, te van a exigir unas horas u otras. O sea, eso ya depende un poco del curso que tú quieras hacer y el nivel, digamos, de esa formación. Sí. Okay. Yo quiero decir algo a la audiencia que yo creo que es muy importante. El tema de los másters, bajo mi opinión, no sé la de ustedes, creo que por lo menos en España, yo no sé, en Europa en general, si es así lo mismo, pero siento que hay como cierta mafia de másters que te los venden súper caros, o la otra, te dicen, no, pues si estudias, no sé, un máster en administración, tal, pero si estudias un máster en administración y en marketing, te hacemos el 80% de descuento y nosotros nos aseguramos de que consigas trabajo. Claro, pero ya cuando vienes aquí y vas a la oficina para, digamos, para que te asesoren, ¿no? O te ayuden o eso, recibes como un trato, pues siento que un poco despectivo y aparte, o sea, realmente no te garantizan nada, porque así como tú estás buscando empleo, no sé, como de prácticas, pues los españoles también están, o sea, con lo mismo y tú siendo extranjero, pues obviamente tienes como un poquito de menos posibilidades, no por nada, sino porque las empresas, teniendo en cuenta todos los trámites legales que tienen que hacer, pues como que se echan un poco para atrás. Sí, eso es verdad que, claro, también depende mucho del centro de formación y esto viene a colación de lo que comentaba antes Cintia, que muchos centros se publicitan, digamos, con el marketing de ven a estudiar a España y te garantizamos esa estancia por estudios. Y luego la realidad es que esa formación no entra dentro de lo que establece la normativa para acceder a ello. En cuanto a lo que comentas sobre las empresas y la posibilidad de acceder al mercado laboral, pues evidentemente, como en todas partes supongo, estará el empresario comprometido que no le importa pues meterse a abrir ese melón, digamos, de tener que regularizar tu residencia, de tener que hacer una contratación, digamos, más especial, porque al fin y al cabo pues son muchas las cosas que hay que tener en cuenta y sobre todo también me encuentro con mucho desconocimiento en materia de extranjería por las gestorías que llevan los trámites laborales de las empresas, porque llegan muchos clientes a los que se les vence el permiso de residencia y trabajo y a la hora de renovar, dependiendo de la oficina de extranjería, porque cada provincia es un mundo, se supone que la normativa dice que las renovaciones y los permisos tardan unos 3 meses, salvo algunos otros casos, pero la mayoría tardan 3 meses en resolverse y no es así, o sea, pueden tardar 4, 5, 6 meses. Y claro, ¿qué pasa? Aquí lo que se plantea por parte del trabajador es, a mí se me vence mañana el permiso de residencia, yo voy a hacer la renovación, pero ¿qué pasa entre medias? O sea, mi empleador ya me está avisando de que me va a despedir. Y eso no es así. Tú, mientras que estés renovando ese permiso de residencia y trabajo, todos tus derechos se entienden prorrogados, ¿vale? O sea, es cierto que tu permiso no está vigente, pero se queda como en un limbo jurídico a la espera de que pues, sea resuelto, ¿no? Y me encuentro con muchos clientes que me dicen, me acaban de despedir porque en la gestoría le han dicho que no es viable que yo esté trabajando mientras que se resuelve esa renovación, claro. Y no es así. Eso es que yo creo que hay mucho, y tienes razón, y perdón que me te interrumpa, pero hay mucho desconocimiento en la parte de, no sé si es recursos humanos, que al final es quien se encarga de las reclutaciones, renovaciones de contrato, en donde dependen de una gestoría externa y donde el gestor externo nunca se ha encontrado con una situación así. Exacto. Entonces, a mí me pasó que llegaba un momento en el que me decían, es que ya no es válido tu permiso.
y pues tenemos que despedirte. Y es como de, no, pero, o sea, te tienes que acercar a alguien que realmente te quiera ayudar, que conozca el caso, que se meta, que los convenza, porque a veces la empresa no quiere meterse en problemas. Efectivamente. Y te das cuenta que hay una renovación automática, que puedes pasar por ello, que no pasa nada, pero hay mucho desconocimiento y miedo de que haya una repercusión jurídica para la empresa, ¿no? Sí, ya te digo, o sea, hay como mucho desconocimiento de la materia. También supongo que por todas las actualizaciones que hay sobre la materia, porque en los últimos años ha cambiado muchísimo lo que es la regulación de extranjería, pero sí que nos encontramos eso, el desconocimiento, ¿no? Y muchas veces, pues, por el hecho de que el empresario no se quiera meter en todo ese embolado del estudio legal, el trabajador se ve obligado a buscarse por su cuenta a un especialista en la materia que le resuelva el problema, porque al final este tipo de despidos son recurribles. O sea, me estás despidiendo sin una razón, sin un fundamento legal que te permita hacerlo. O sea, yo puedo recurrir a un abogado para decir, oye, este despido no es procedente. Efectivamente. Ok. Sí. Pero que, aunque también es complicado porque cuando vienes en estudios y a lo mejor y no tienes como la posibilidad económica de pagar un abogado, de meter trámites, o sea, es muy caro realmente el tener un abogado que te ayude como que con toda la gestión y te resuelva todos los problemas, ¿no? Me encanta que saques este tema de lo caro y lo barato, porque claro, esto es el libre albedrío de cada profesional, lo que quiera cobrar. Es que hay unos que se pasan. La verdad. Te cobran por consulta, por llamada. Sí, hasta por respirar. Literalmente. Claro, al final esto es un poco pues lo que cada uno considere, ¿no? pueda cobrar y el cliente le quiera pagar. O sea, yo sé que hay abogados que por un trámite de extranjería cobran 300 euros y los hay que te cobran 900 y 1000 y pico euros. O sea, no se les puede recriminar nada. O sea, hay libertad de pacto en honorarios. Cada profesional puede pactar los honorarios que le convengan y al final el cliente, si decide pagarlos, pues oye, me parece muy bien. También es cierto que se puede valorar el pedir otro presupuesto. Hay que buscarle, claro, porque están muy caros. Tú no, Domi, tú no, pero hay otros. Para todos los que nos están viendo, contrátenlo. No, pero es verdad. Al final, pues cada uno con sus circunstancias. No es lo mismo tampoco un abogado autónomo que trabaja él solo que el que tiene a todo un ejército detrás que tiene que mantener y pues que evidentemente si lo puede, pues ¿por qué no va a pactar esos honorarios tan altísimos? Claro. Eso ya es cosa de cada uno. Y bueno, por ejemplo, retomando esto, o sea, supongamos en este ejemplo que yo vengo a estudiar, ya tengo mi máster, estoy estudiando y obviamente quiero buscar prácticas y eso, y da la casualidad o la suerte, porque muchas veces es suerte, de que una empresa me dice, va, o sea, te contrato, tal, vamos a hacer un convenio de prácticas porque no estás como residente. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tengo que estar como becario, se podría decir? Y después, ¿qué opciones tengo ya para optar una residencia para que de verdad me cuente para la nacionalidad? Claro, esto depende un poco también de las circunstancias tuyas a la hora de buscar un empleador. O sea, no es un requisito fundamental que tú acabes de estudiar, tengas que pasar por unas prácticas y después acceder a una oferta de empleo como tal. Tú puedes saltarte las prácticas, no hay un periodo mínimo de prácticas que tú tengas que realizar para que tú puedas acceder a una oferta laboral. Otra cosa es que el tipo de formación que tú hagas, los estudios, te impongan X horas de prácticas para que te den el título de esa formación. Eso ya es independiente, pero eso entra dentro de la formación. Pero tú, por ejemplo, o sea, si yo estoy con mi visado y quiero entrar a trabajar, o sea, ¿la empresa me necesita contratar por convenio a fuerza o no?
Por convenio no. Lo que se hace por convenio sería las prácticas, pero las prácticas se pueden hacer tanto por convenio como por un contrato normal. Lo que pasa es que al final el hacerlo por contrato... Pero el contrato normal, como te lo contrato para prácticas. O sea, ¿ese sería como residencia por prácticas? ¿O sí, es otra cosa? Sería residencia para prácticas. Pero es que hay muchos tipos de residencia. O sea, ¿cuáles podríamos contar que son los tipos de residencia? Es que hay muchísimos tipos de trámites. Estábamos hablando de la estancia por estudios, pero luego para el trabajar en sí tienes la residencia para trabajo por cuenta ajena, cuando trabajas para otro, por cuenta propia, cuando vas a ser autónomo. Tienes residencia no lucrativa, tienes residencia para búsqueda de empleo. Hay muchísimos y ahora, sobre todo en los últimos años, están surgiendo otras, como por ejemplo los nómadas digitales, que están en pleno auge, o por ejemplo los inversores, emprendedores, etcétera. O sea, hay muchísimos. De esta residencia por prácticas, o sea, sería como la inicial, ¿no? Porque o una empresa te puede hacer la cuenta ajena, luego, la residencia por cuenta ajena. ¿Te refieres si primero haces residencia para prácticas, luego puedes modificar a cuenta ajena? O al revés, ¿puedo iniciar yo con cuenta ajena? Sí. O sea, siempre que el empleador quiera. Claro, a ver, hay que reunir otro tipo de requisitos, como por ejemplo haber pasado toda la formación que has hecho previamente con éxito y demás. Entonces tú puedes acceder a ese permiso de residencia a cuenta ajena. No hace falta que hagas las prácticas. Ah, ok. Yo pensaba que primero tenías que hacer las prácticas para pasar a un contrato de cuenta ajena. No es obligatorio. O sea, ya os digo, otra cosa es eso, que la formación que tú hagas te imponga eso, porque pues X créditos de la formación que tú haces son prácticas. Eso es otra cosa. Entonces ahí sí que tienes que hacer primero prácticas y luego ya cambiar a la modalidad de trabajo cuenta ajena. Pero si los estudios no te imponen esas prácticas y la empresa que te quiere contratar no te pide ese requisito, tú puedes hacer directamente la modificación. Okay. Yo te voy a hablar de lo que me pasó un poco a mí. O sea, yo estaba con un visado estudiantil, ¿no? Que es ser becario, estábamos como becario. Y la empresa donde estaba, me acuerdo que también estaba investigando un poco, porque desde el desconocimiento me estaban preguntando a mí qué tipo de residencia me convenía. Entonces yo obviamente investigando vi la de cuenta ajena, ¿no? Y haz de cuenta que ellos empezaron como a ver este tipo de residencia, pero me dijeron, oye, estoy viendo que tú no entras en un catálogo que tiene de difícil ocupación, y yo, vale, entonces no te la podemos hacer, y no me la hicieron. El catálogo de difícil ocupación es, digamos, una piedra en el camino para el que quiere venir a trabajar a España, porque una vez que tú estás buscando empleo y una empresa te quiere contratar, no es llegar y te planto un contrato, me lo firmas y mañana ya estás aquí currando. No. Primero tienes que hacer ese estudio del catálogo de difícil ocupación para ver si el trabajo que tú vas a hacer está dentro de ese catálogo, y si no, hay que hacer una serie de cosas con la seguridad social que es bastante engorroso, para demostrar pues que no has podido encontrar a nadie que te ocupe ese puesto, y que por eso vas a contratar a la persona que viene de fuera. ¿Pero eso es con todas las residencias o solo? Porque yo lo había escuchado, pero para altamente cualificado. Eso es, para la residencia normal de cuenta ajena, trabajo cuenta ajena, también se tiene en cuenta. Pero claro, el catálogo de difícil ocupación, no sé si le habéis echado un vistazo, pero dinos algunas profesiones. Claro, es que son trabajos del palo de frigorista, de ganadero, barcos de alta mar, ¿sabes? Cosas que dices, que eso existe. Carnicero también vi que era como... Carnicero. Sí. A ver, también es cierto que este catálogo lo van actualizando. O sea, bueno, pero es muy difícil. O sea, todavía en el tiempo que llevo trabajando en el ámbito de extranjería, no he conocido a nadie que haya optado a un trabajo de los que vienen en el catálogo. Sí.
¿Y puede ser que te lo echen como para atrás porque no está en el catálogo? ¿O es raro? No, claro, si no está en el catálogo, lo que la empresa tiene que hacer es una publicación de la oferta laboral en el SEPE, digamos que es el organismo que en España pues regula todo lo que es el desempleo y demás. Entonces, la empresa, hace la publicación de la oferta y una vez que el SEPE comunica a la empresa que no ha tenido candidatos, entonces la empresa, con ese justificante de no he podido encontrar a nadie que ocupe este puesto, yo voy a extranjería y le digo, quiero que esta persona que viene de fuera sea la que trabaje para mí. Que también te puede pasar que publiques esa oferta en el SEPE y de repente tengas candidatos y esa persona no pueda acceder. Oye, y si hay candidatos, ¿qué tienes que pasar por todos los procesos? Entrevistarlos. Exactamente, tienes que entrevistar a todos. Lo que se hace es que la empresa los entrevista y los descarta pues por tonterías, en plan, ¡ay, eres rubia, descartada! En plan, claro, porque una vez que te tomas tantas molestias es porque realmente quieres al que viene de fuera. Claro. Entonces a todo... Pero eso es súper complicado. Sí. Tendrías que ser súper bueno en el trabajo, no sé. Claro. Echar horas extras. Pero ¿cuánto tiempo tiene que estar publicada la vacante? O sea, por ejemplo, yo me postulo, me dicen, bueno, estamos en trámite. Claro, la empresa tiene que subir esa cosa en el SEPE. Lo normal es que sean 30 días. Porque 30 días. Al final la empresa también tiene esa necesidad de sacar el trabajo, ¿no? Son 30 días. Lo que pasa es que sí que es cierto que, por ejemplo, cuando tú haces una estancia por estudios y después haces la modificación a cuenta ajena, no se tiene en cuenta este catálogo. Por eso es que es tan atractivo, digamos, el venir a estudiar y después tú ya poder hacer tu permiso por algún tipo de modificación. O sea, en conclusión, en principio, lo que más nos recomiendas si yo estoy como estudiante es que una empresa me contrate por residencia por prácticas, ¿no? Sí. En realidad, o sea, es que da igual, o sea, tanto si te contrata como prácticas como por cuenta ajena. No, pero imagínate en el cuenta ajena, el catálogo, no creo que entre la mayoría. Claro, lo que estaba comentando antes es que si tú haces estancia por estudios y después residencia cuenta ajena, no se tiene en cuenta el catálogo. El catálogo se tiene en cuenta cuando estás en el país de origen o cuando entras a España, por ejemplo, para acceder a ese permiso o a ese altamente cualificado. No sé si me estoy explicando. Sí. A ver, háblanos de la residencia de altamente cualificados. El altamente cualificado es uno de los pocos trámites a los que tú puedes acceder entrando como turista a España. O sea, ¿lo puedes hacer desde aquí? Exacto. Ah, vale. O sea, tú entras como turista a España y los únicos trámites que puedes realizar para regularizarte es una estancia por estudios, un altamente cualificado o cualquiera de los permisos que regula la unidad de grandes empresas, como son emprendedores también o nómadas digitales. O en el caso de que hayas encontrado a alguien en tu periodo de turista, hayas formalizado una pareja y te quieras casar o hacerte pareja, de hecho, pues también está esa posibilidad. Entonces, el hándicap de los altamente cualificados es que tú puedes entrar como turista y acceder a una oferta de empleo, pero tienes que acreditar pues, que tienes una formación en el ámbito en el que vayas a trabajar, que tienes un buen currículum, que tienes títulos y lo más importante, los medios económicos, digamos, el salario que te van a pagar tiene que ser de mínimo 40.000 euros anuales. O sea, no, pues esto complicado. No es una oferta a la que pueda acceder todo el mundo, por supuesto. Claro. Oye, te piden como, supongo que si es un altamente cualificado y te necesitan pagar 40.000 euros, necesitas tener pues por lo menos 3 años de experiencia trabajando, 4, algo así. Sí, o sea, tienes que aportar, ya te digo, toda la experiencia previa que tienes para eso, o sea, no se lo dan a cualquiera. No es fácil. Y ahorros también, ¿no? Sí. O sea, tienes que tener bastante ahorro como Efectivamente. O sea, medios económicos piden para casi todos los trámites. No para todos, pero sí es cierto que el gobierno, digamos, de España no quiere tener a gente a la que mantener, entre comillas. Claro. Entonces te van a pedir que acredites esos medios económicos
bien sea a través de un certificado bancario en el que figure tengo tanto, o a través de un contrato de trabajo, nóminas, etc. Oye, pero ¿cambia el tipo de importe que me piden si soy residente por prácticas a si soy altamente cualificada? Sí. Así. Por ejemplo, te podría decir, si quieres venir como estudiante, ahora mismo en el 2024 tendrías que cumplir mensualmente con el 100% del IPREM. Es decir, si tú vienes a hacer una formación por 6 meses, el 100% del IPREM son 600 euros mensuales actualmente. Tendrías que multiplicar 600 por los 6 meses que dura tu formación. Y esos van a ser los medios económicos que tú tienes que acreditar. Y puede ser cuenta aquí o en el extranjero, entiendo. Sí. Incluso nosotros estamos haciendo y hemos tenido éxito en varios casos en los que no es el interesado mismo el que pone, digamos, esos medios económicos, sino que en muchas ocasiones... Pues en la familia. Exacto. Hay unos avalistas detrás, pues pueden ser padres, abuelos, etcétera. Esto siempre, por supuesto, acreditado por un notario o fedatario público. O sea, puede ser también un amigo. O sea, que lo acredite un notario o no. En principio no nos hemos encontrado en ningún caso en el que sea un amigo y me cabe la duda porque ahí hay un pequeño vacío legal. Ajá. Suele ser de familiares directos. Ok. Vale. Sí, notariado sí. Y ya con eso. Ok. Bueno, pues si supongamos, o sea, ya tengo mi residencia por prácticas, ¿no? Estoy súper bien. ¿Cómo hago el cambio de residencia por prácticas a cuenta ajena? Yo estoy suponiendo que a mí me dieron, que la primera empresa me dijo, te hago residencia por prácticas. Vale. ¿Me lo hace eso? ¿Cuánto tiempo tengo que estar con esa residencia para cambiar? Hay otra cosa que te quería preguntar. En el residencia por prácticas, digamos esto así como, ¿estoy un poco casado con la empresa o me puedo cambiar de empresa? En la residencia por prácticas, sí, podríamos decir que estás casado con la empresa y lo mismo ocurre en el procedimiento de altamente cualificado, pero después de 3 meses de residencia en prácticas tú podrías cambiar a una cuenta ajena. Los requisitos, digamos, que te van a imponer va a ser, lo más importante, el contrato y lo que va a estipular el contrato. Y con esto me refiero a horas semanales que tú vas a trabajar y salario. Entonces, ahora mismo el salario mínimo se ha pactado en 1.800, no recuerdo muy bien el importe, creo que eran unos 1.200, 1.300 netos, hace unos días que lo han modificado. Te tienen que garantizar ese sueldo mínimo mensual y que al menos vayas a trabajar 30 horas a la semana. Por supuesto, tanto salario como horas pueden ser mayor de las que te piden, pero nunca inferior. A no ser que, por ejemplo, pues tengas un menor escolarizado a cargo. Te van a permitir una solicitud de 20 horas. ¿Vale? Pero lo normal sería eso, 30 horas a la semana y al menos que te garanticen el salario mínimo interprofesional. Ok. Vale, pues ese sería el de cuenta ajena. Cuenta ajena. Y ya que yo estoy en el de cuenta ajena, ahí me podré cambiar de empresa. Sí, siempre que tú quieras. Si tienes residencia, cuenta ajena, puedes cambiar las veces que tú quieras de empresa. No ocurre lo mismo con el altamente cualificado. El altamente cualificado, tu permiso de residencia va ligado a la empresa que te contrata. Puedes cambiar de empresa si quieres, pero tendrás que hacer una modificación de tu permiso. Y que claramente se tarda muchísimo, porque si te encuentras una empresa que te quiere llevar, exacto, hay que esperar el tiempo de resolución, ¿no? O sea, tendrías que hablar con tu empresa actual para decirle que te quieres cambiar y entonces... Exacto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, ahí? ¿Entras en un vacío legal en el que no hay, o sea, estás en un periodo de modificación porque quieres entrar en otra empresa, pero tarda mucho en resolverse? O sea, ¿qué pasa ahí? Claro, cuando tú tienes un permiso de trabajo cuenta ajena y quieres cambiar, no hay problema porque no te quedas, digamos, ilegal, no hay una irregularización. Tú haces la modificación de empresa,
y firmas un contrato nuevo, te dan de baja el anterior y no hay más. Oye, te hago una interrupción, que eso es importante, porque yo tampoco sabía que cuando tienes el cuenta ajena, yo sabía que te puedes cambiar, pero hay que avisar que te estás cambiando. Hombre, por supuesto, o sea, de hecho, pero no solo con eso, sino también con el estado civil, por ejemplo, y si cambias de domicilio tienes que hacer una comunicación a extranjería y te enfrentas a multas de hasta 500 euros. Claro, es que, por ejemplo, yo no sabía y nosotros estamos acostumbrados a que, por ejemplo, en México te cambias de domicilio y ya está, no pasa nada. O sea, no hay ninguna afectación legal. Pero aquí sí que tienes que estar actualizando tu domicilio, tus datos. Sí. O sea, sí es importante hacerlo. El empadronamiento, ¿no? Sí. A ver, es cierto que, por ejemplo, para un español lo más relevante sería ir a cambiar su empadronamiento, pero una vez que tú tienes un permiso de residencia, una estancia por estudios, cualquier dato que tú cambies de los que aportaste inicialmente para adquirir un permiso, lo tienes que comunicar a extranjería. Es un modo, digamos, de teneros controlados. ¿Y eso lo puedo hacer yo o tengo que recurrir con un abogado que me tenga que ayudar a hacer todo el trámite? Esto es un melón bastante gordo. ¿Sí? ¿Contratar abogado o no? No sabemos. Esto es un melón que da para rebanar mucho, porque claro, se supone que los trámites migratorios los puede hacer uno mismo, siempre que disponga de un certificado digital. No necesita más. ¿Cuál es el problema de esto? Necesitas también los conocimientos, porque no es que yo haga una solicitud a extranjería y extranjería ya va a decir, pues mira, te vamos a dar este permiso o te vamos a dar este tipo de estancia. No, a extranjería se lo tienes que dar ya todo masticado para tragar. O sea, quiero este tipo de trámite porque reúno estos requisitos, porque te aporto estos documentos y entonces ellos te dirán, pues sí es viable, toma tu permiso. Pero claro, si no tienes esos conocimientos, yo me encuentro todos los meses con clientes que vienen. Mira, es que hice la solicitud, me la han denegado y en algunos casos, dependiendo del permiso al que optas, te quedas desamparado, te quedas irregular porque tú tienes 3 meses de periodo de turista una vez que entras a España. Ajá. Y coincide con el tiempo de resolución del trámite. Tú entras a España, haces tu trámite y no sale bien, se te ha pasado el periodo de turista y ya no tienes la posibilidad de hacer otro trámite. Claro. En algunos casos lo puedes recurrir la resolución, pero puedes recurrir la resolución si el trámite que has hecho es el adecuado, pero a lo mejor no has aportado los documentos que te exigían, se puede subsanar. Pero si has presentado una solicitud que no se corresponde con tus circunstancias, estás jodido. O sea, ya caíste... O sea, estás muy jodido. Te tendrás que esperar en el mejor de los años... En el mejor de los casos, a 2 años de estar irregular para poder regularizarte a través de un permiso que se llama arraigo, ¿vale? Que además es muy novedoso, que es arraigo por formación, que es que tú te inscribes en una formación que te dará un certificado de profesionalidad y demás, y una vez que acabas esa formación, pues puedes ya optar a un permiso de residencia. Pero ¿y tú qué haces 2 años irregular sin poder asistir al médico, sin podrás asistir en caso de una extrema urgencia, sin poder optar a un contrato laboral? ¿De qué vives? Claro. O sea, entonces, claro, ¿se pueden hacer los trámites por uno mismo? Pues se pueden hacer, pero si no es recomendable. Okay. No es recomendable. Contrátelo. Contratadme. Qué fuerte. Oye, qué fuerte, ¿no? Porque, o sea, por además, una equivocación puedes caer de manera irregular y entonces tienes que esperar 2 años. Y es que es más común de lo que parece. O sea, la cantidad de personas que hay ahora mismo en España en situación irregular es inmensa. Y luego, claro, está el tema del asilo político, que es el cajón desastre. Claro. Que es, a ver, háblanos del asilo. Eso es, vamos, ya hablaremos de esto, pero fascinante. Bueno, y por ejemplo, el arraigo, tú para solicitar un arraigo tienes que estar entonces ilegal, digamos. Sí.
Sí, sí. ¿Y hay varios tipos de arraigo? Hay varios tipos de arraigos y para algunos de ellos pues te van a pedir un determinado tiempo de residencia ilegal. Por ejemplo, en el arraigo para la formación te van a pedir 2 años de irregularidad y te darán ese permiso siempre que tú te comprometas a hacer esa formación y la termines con éxito, ¿vale? O sea, no es me dais la tarjeta y ahora yo me voy de pingos y no hago la formación. Eso no funciona así. Entonces, luego existe, por ejemplo, otra tipología de arraigo que es el social, que por el nombre la gente piensa que es como yo me he integrado muy bien en España y ya solo por eso me vais a dar un permiso de residencia. No, señor mío. Que también hay No, gente señor. que viene aquí que... El arraigo social te pide 3 años de irregularidad y se te va a conceder por la oferta laboral que te haga un empleador. Y tiene que contener los mismos requisitos que hablábamos antes de mínimo 30 horas semanales, que te garanticen el salario mínimo interprofesional, etcétera, etcétera. Incluso en algunas comunidades autónomas te piden como un informe de inserción. Por ejemplo, en Cataluña están pidiendo un certificado de idioma catalán, etcétera. No, aparte es difícil porque, claro, ¿qué hiciste en esos 3 años? ¿Trabajaste? ¿Cómo tenías dinero? Pues, y si llegaste a trabajar fuera de lo normal, o sea, que te estén pagando en negro. En negro, como se dice. Sí. Claro, también te pueden regular, ¿no? De que recibiste un trabajo fuera de lo normal, sí. Y entonces ya tampoco es normal ni regular, ni entonces... De hecho, he tenido algunos casos en los que es que, bueno, se ven tantas cosas, pero recuerdo precisamente un caso en el que al empleado se le garantizaba que se le iba a hacer un permiso de residencia y trabajo y demás, siendo imposible esto por las circunstancias en las que estaba en ese momento, pero, digamos, lo engañaban para tenerlo encandilado, para tenerlo contento que trabajara bajo unas condiciones pésimas. Uh-huh. Y este chico sufrió un accidente trabajando, se le rompieron 3 dedos de una mano. Y entonces ahí sí que fue cuando pudo, digamos, justificar los 3 años de irregularidad, cuando el empleador dijo, mira, yo te hago el permiso de residencia con tal de que tú no vayas a la inspección de trabajo y me denuncies, porque... Claro, porque eso fue un accidente. Eso pasa mucho. Y eso también es una modalidad, digamos... Pues me accidento. Sí, una modalidad de acceder a un permiso de residencia si tú estás trabajando en negro, para así hablar claro. Tú puedes colaborar con la inspección de trabajo a cambio de, claro, que te den la vender a tu jefe. Tú vendes a tu jefe para obtener un permiso de O sea, lo acusas de que estás trabajando de negro Efectivamente. y te dan la Efectivamente. residencia. Sí. Y en este caso en concreto, pues es lo que os digo. Ese... Deja a punto. No lo hagan, pero hay unos jefes que se lo merecen. Sí. Este en concreto, pues ya os digo, el pobre muchacho con 3 dedos de la mano rotos, ahora está, claro, estamos demandando al empleador, pero él me decía, es que no quiero hacerlo hasta que no tenga el permiso de residencia porque puede que no me pueda regularizar, puede que no pueda encontrar otro empleador. Entonces el chico se ha esperado a tener su permiso de residencia y ahora es cuando está tomando las medidas legales. Pero ese permiso que le dio el empleador. Efectivamente, pero a cambio, que de hecho firmó un documento como que renunciaba a tomar acciones legales a cambio de que le hicieran ese permiso, ¿no? Y sí. Oye, ¿y ahí qué pasa? O sea, al final... ¿es válido el que le haya firmado, que renunció a demandar, o si se puede demandar porque al final abusó de... Claro, es demandable, el procedimiento todavía está en vías de admisión, pero es demandable. Al final, tú has tenido trabajadores bajo unas condiciones bastante pésimas, ya no solo salarial, sino... Pues, ¿qué te voy a decir? No se dan
digamos, ¿cómo se llama esto? No me sale la palabra. ¿Qué? El atuendo, pues, para trabajar. O sea, Sí, los equipos básicos de trabajo, porque además era un trabajo de riesgo porque trabajaban en una obra. No trabajaban con cascos, no trabajaban con la indumentaria, pues, sí, adecuada. que tenían. Exactamente. Entonces, claro que es demandable. O sea, tú no me puedes decir, firma esto porque yo te hago un permiso de residencia a cambio de que te calles, ¿no? Pues es que es súper difícil entonces ese tipo de residencia, porque al final llegas, no te pueden contratar, pero también te dice la ley que tienes que esperar 3 años para que te puedas regularizar. Pero entonces, ¿qué hiciste en esos 3 años? Porque a lo mejor mucha gente pues no tiene la capacidad económica, y si tenías la capacidad económica, pues vienes con otro tipo de visado. O sea, efectivamente. Por eso decías que es importante como revisar antes y planear el quererte ir a otro país, en específico ahora España, pero el tener planeado bien qué quieres hacer, porque es una situación súper difícil, porque no es un trabajo que encuentres o que te puedas poner a trabajar en la calle como en... Además que, claro, estas personas cuando caen en la irregularidad muchas veces son de países en los que se está pasando penurias, calamidades, prefieren quedarse en España de manera irregular, aun con toda la repercusión que ello conlleva, antes que volver a su país. Claro. Sí. O sea, es una situación muy heavy. Viven en un infierno algunas personas. Claro, qué fuerte. Sí. Oye, y por ejemplo, yo tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la pareja de hecho y casarte? Porque yo creo que muchos se confunden en ese aspecto. ¿Y qué beneficios te puede dar? Tengo, sí, hago residencia. Digo residencia, ¿eh? ¿Qué beneficios hay de esos dos tipos? Requisitos y diferencias. Pues mira, podríamos decir como diferencia más destacable, porque cuando viene un cliente a nuestro despacho a informarse sobre este tipo de trámites, no sé por qué razón, pero la pregunta más común es: si yo me divorcio, digo, bueno, si ya vienes pensando en casarte y en divorciarte, ya. Claro, si yo me divorcio, el otro se puede quedar con mis bienes, tal. Esto depende un poco si lo haces por matrimonio, dependiendo del régimen económico que escojas, si gananciales o separación de bienes. En la pareja, de hecho, no existen los gananciales. Entonces, siempre va a haber como esa separación de patrimonios. Exacto. Entonces, mucha gente en la actualidad está optando por la pareja de hecho, pues por eso, porque luego a la hora del divorcio, que tengo que decir que más del 60% de los matrimonios acaban en divorcio, claro, la gente está preocupada por su patrimonio. Claro. Eso es en otro capítulo. Hombre, es normal. Entonces, pues eso es un punto bastante importante a tener en cuenta. Y luego es cierto que, por ejemplo, pues para la pareja de hecho y para el matrimonio se piden otro tipo de requisitos. Como por ejemplo el convivir o no convivir juntos. Para la pareja de hecho te están exigiendo que tengas un tiempo determinado de convivencia. En Madrid, si no recuerdo mal, es 1 año, pero hay otras... Oye, ¿y te va a revisar la policía? ¿Eso es cierto o no? No. Bueno, no sé si esto se puede decir. O depende del país. Oye, pero es que también es importante aclarar que parejas de hecho, yo me encontraba compañeros que decían, oye, es que me ofertaron la pareja de hecho y me dicen que les dé tanto porcentaje de euros para que esa persona te dé la pareja de hecho, y entonces ya después desvinculan lazos. Con esto de las parejas de hecho para acceder a los permisos de residencia hay un negocio detrás. Muy de fuerte, hecho, ¿no? Os voy a contar una anécdota graciosa. Chismecito. Bueno, graciosa, no sé, porque a mí me pilló un poco. Vinieron a consulta una señora con su madre. La madre tenía 87, 88, no me acuerdo. Entre 88 y la muerte. Las dos estaban en situación irregular y por las circunstancias de ese momento no podíamos hacerle un permiso de residencia a ninguna, porque además la hija se estaba divorciando, iba a perder el permiso que ella tenía en ese momento y no podíamos hacer un permiso de residencia ni para ella ni para
ni para la madre. Entonces la hija me decía, claro, dice, mi madre ya está muy mayor, necesita unos cuidados, necesita una atención médica, hospitalaria y demás, a la que no puede acceder porque no tiene un permiso de residencia. Entonces, claro, yo recuerdo que me preguntó la hija, dice, ¿y si la casamos con alguien? Digo, a ver, 80 y tantos años. Digo, vamos a decir que si tu madre encuentra a un novio... ¿Quiere ser una sugar mommy? Claro. Entonces la chica se me quedó mirando y me dice, ¿tú no te casarías con ella? Yo me empecé a reír. Digo, no. Digo, claro, viendo sus caras de seriedad, dicen, no, que es en serio. Y yo... Digo, no, por supuesto que no. O sea, vamos a ver. Y me dicen... Oye, ¿pero cuánto te ofrecieron? Claro, a eso es a lo que voy. Me dicen 5.000 euros y yo... Ay, no. ¿Qué? ¿Qué pasó? Me dice 6.000 y yo, por favor, o sea... Dile, ¿no me has visto? Al principio me lo estaba tomando a guasa y conforme las veía con tanta seriedad me dicen, pon tú la cifra. Digo, qué fuerte. Oye, pero algo importante, esta chica estaba casada. Estaba casada. Entonces, cuando se casa, tiene ciertos, digámoslo, puede optar a privilegios. Un permiso. Sí. No, pero también en cuestión de sanidad y que supongo que también se lo ofrecían a su mamá, ¿no? Sí, lo que pasa que en este caso, ella, creo recordar que ya se había dictado la sentencia de divorcio y demás, y no reunía requisitos laborales ni de ningún otro tipo para poder hacer una modificación de ese permiso, quedaba irregular. Okay. Entonces era por eso por lo que no podíamos hacer el permiso ni para ella ni para su madre, porque yo recuerdo que le decía, aguanta casada y le hacemos el permiso a tu madre por tu cónyuge. Y no, de ninguna manera, no se puede hacer. O sea, sí tienes que estar casado cierto tiempo. Sí. O sea, tienes que estar casado mínimo 3 años y hay excepciones, por ejemplo... 3 años. No os caséis todavía, sois muy jóvenes. Hay ciertas excepciones, como por ejemplo que hayas tenido hijos en común con esa persona. Si tú te divorcias antes de los 3 años, puedes mantener ese permiso de residencia. ¿Vale? Qué fuerte. Y por ejemplo, si, o sea, yo estoy en pareja, ¿no? Y me dice, bueno, vamos a hacer la pareja de hecho, ¿no? Entonces, súper bien, porque me dan, supongo, mi permiso de trabajo y todo. Y después, pues con mi pareja decido terminar la relación. Se me quita a mí todo, o sea, se me quita también el permiso de trabajo. Sí, porque va, digamos, todo ligado a lo mismo, va todo en uno. O sea, va en tiempo, ¿no? O sea, por tiempo. Aunque sea pareja de hecho. Aunque sea pareja de hecho, sí. O sea, te tienes que aguantar con esa persona si cabe 3 años. Sí. Si cabe, la pareja de hecho tiene menos beneficios que el matrimonio en ese ámbito, digamos. Lo que pasa que, claro, siempre es cierto que puedes hacer una modificación si tú disuelves la pareja de hecho, pero... tienes una oferta de empleo, tienes tal, puedes hacer la modificación a residencia y trabajo cuenta ajena, o sea, no te vas a quedar irregular, digamos. Pero antes de que termines el vínculo, ¿no? O si ya terminaste la pareja de hecho, tienes un periodo. Exacto, porque a ti te notificarán normalmente cuando haces la disolución, extranjería adquiere esa información y te notifican. Pero si no la haces... ¿Cómo? Si no la haces, o sea, si te separas de tu pareja pero no avisan. Si no disuelves la unión, no hay ningún tipo de problema. O sea, es que claro, pero seguirás casado con esa persona. Esta información hay que cortársela a los españoles para que no notifiquen. No notifiquen. Es más, no se casen ni se separen después de los 3 años. Hay mucho negocio con eso, ¿eh? O sea, yo conozco mucha gente que me viene y eso. Y si me caso con alguien, digo, no me digas que te vas a casar con alguien, dime que te has echado un novio y que vamos a hacer la pareja de hecho. Digo, no me digas que la has pagado a alguien, porque eso es fraude de ley, no se puede hacer. O sea, ¿Qué pasa si te pillan en eso? O sea, ¿qué le pasa al español y qué le pasa, en este caso, al extranjero? Pierdes el permiso de residencia automáticamente. ¿Pero no hay una multa o algo? No nos hemos encontrado nunca en una situación así. O sea, pero te quitan, o sea, no te multan, te quitan ese permiso, pero puedes optar otro, no nada. O sea, estás ya etiquetado en España de
esta persona hizo fraude o algo así. Que es un fraude, ¿no? Sí, ¿no? Es algo Claro. fuerte. En el mejor de los casos, si has trabajado legalmente y demás, puede ser que puedas optar a algún permiso de residencia. Es difícil también que pillen un fraude de este tipo, ya te digo. Normalmente, aunque es verdad que tienes que pasar por un trámite previo de expediente matrimonial o de pareja de hecho, que en los registros civiles, cuando vas a inscribir esta unión, pues te hacen preguntas para... Claro, pero a ver si es real. Exacto. Entonces, si ellos tienen la más mínima idea de que puede ser un fraude de ley, en ese momento no te lo hacen. Pero es muy complicado una vez que ya se ha hecho que se pueda demostrar que no lo es, que es exacto, falso. Que es exacto. falso. O sea que sí existe mucho tema irregular en cuestión a que no hay alguien que esté revisando. Ya llevas 3, ¿no? Sí se tiene en cuenta y sobre todo últimamente me estoy encontrando con que, por ejemplo, en Cataluña no te piden un tiempo mínimo de convivencia para hacerte pareja de hecho. Tú hoy te empadronas, mañana vas, te haces la pareja de hecho y para adelante, tramitamos el permiso de residencia. O sea, ¿cambia por comunidad? ¿O? Sí, los requisitos temporales de convivencia cambian por comunidad. En Madrid, como os comentaba, por ejemplo, es un año. En Cataluña no existe ese requisito para haberlo temporal. Sabido. Mucha gente viene Se te va a Barcelona. a casarse a Barcelona. Bueno, pareja de hecho, ¿no? Sí. Y ya no sé lo que estaba diciendo. Que allá no te piden un tiempo. Claro. Entonces, volviendo al tema de cuántas veces te has casado, ¿no? Es cierto que muchas veces cuando quedas de manera irregular, nosotros tenemos clientes que se han regularizado sin esperar esos 2-3 años haciéndose pareja de hecho o casándose con alguien, con su novio o novia. Entonces, claro, está habiendo tal cantidad en masivo de parejas de hechos, de matrimonios, que los registros civiles y los notarios se están dando cuenta. Entonces, claro, si tú te empadronaste ayer, hoy vienes a casarte y da la casualidad de que no tienes un permiso de residencia, espérate 3 o 4 meses y hablamos para casarte. Eso me lo estoy encontrando últimamente con registros y con notarios. Sí. Qué fuerte. Y bueno, cambiando un poquito de tema. Ahora supongamos que yo quiero venir a España. Tengo dinerito y quiero optar por, en lugar de trabajar para alguien, quiero emprender. ¿Qué tan complicado es y qué permisos puedo tener? Pues tú siempre puedes hacer un permiso de residencia por cuenta propia, te das de alta como autónomo y puedes ejercer la actividad que tú quieras, ¿no? O sea, es cierto que los requisitos son bastante laxos en ese tema. Otra cosa es que tú quieres hacer un permiso de trabajo por emprendimiento. Aquí sí que te van a mirar eso todo es diferente, muy ¿no? exhaustivamente, porque tienes que aportar el plan del negocio que tú quieres realizar y entonces van a estudiar la viabilidad del caso, van a estudiar si tienes los medios económicos para hacer frente al sustento de este negocio. No hay, digamos, un requisito mínimo de necesitas 30.000 euros o 50.000, no. Tienes que tener lo suficiente como para llevar a cabo ese negocio que tú quieres abrir, ¿no? Entonces, sí que es cierto que miran mucho eso, hay que aportar un plan de negocio bastante detallado y van a mirar pues muchas cosas, van a mirar también el impacto económico que va a tener en el país, si tú vas a poder con ese negocio crear puestos de trabajo, eso va a ayudar mucho. Es complicadillo. Claro. Entonces, no es algo que conceden así a la ligera porque también tiene que ser algo innovador. O sea, a mí no me vale que me montes una peluquería o un sitio de uñas. O sea, hay que 3 en cada calle. Literalmente. Oye, pero no te piden mínimo económico, sino que el plan sea funcional, factible. Exacto. A ver, tú tienes que aportar los medios económicos de los que tú dispones. Claro. Es decir, esto es el patrimonio que yo tengo y con esto quiero montar esto. Y entonces la unidad de grandes empresas te dirá, ¿tú tienes dinero? Sí, pues mira,
es viable, te lo concedemos, o no es viable. O sea, sí, ahí ya optas por otra residencia. Esa sí, no, es que, otra. claro, o sea, esto ya no va a la oficina de extranjería porque este tipo de permisos los gestiona otro organismo que es la Unidad de Grandes Empresas, como decía, que es también pues, el que realiza los trámites de altamente cualificado, nómadas digitales, inversores. Para todos los que dispongan de 500.000 euros en su banco, pueden venir a España y en un mes le darán el permiso de residencia. Pero ese de 500.000 euros es que comprar una propiedad. Exactamente. Tú compras una... Esa es la Golden Visa, ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente. Pero al final están tan caros los departamentos que igual y sí, ¿eh? Es que mucha gente... He tenido varias consultas sobre esto de la Golden Visa y claro, me dicen, ¿pero quién va a tener medio kilo para dar así a tocateja? Bueno, Dice, habrá gente que sí. No, sí, la hay. Hemos tramitado este permiso, o sea que la hay. Pero claro, aquí la duda es, vale, tengo que comprar un inmueble por 500.000 euros. Ah, justo. Yo tengo 100.000. Si me hipoteco 400.000, me vale, ¿no? No. O sea, es efectivo. Bueno, no efectivo. Bueno, sí, efectivo. A tocateja, 500.000. Oye, ¿y importa la procedencia? Porque, por ejemplo, yo en México tengo ahorrado cierta cantidad, pero entonces allá hago una hipoteca con un banco y me dan el dinero. ¿Lo puedo traer aquí? ¿O hay una investigación de no, porque es un crédito de allá y entonces... A ver, sí que es cierto que, claro, una vez que tú metes dinero en España procedente de otro país, tienes que hacer una declaración de impuestos y demás, y hay un estudio de dónde estás sacando ese dinero. No creo que sea tan fácil. Claro, entonces, bueno, no es tan fácil como decir atraco un banco en México, me vengo aquí y no. Pero entonces, ok, haces ese tipo de trámite o residencia, compras un inmueble y tiene que ser en una zona específica o no importa. No importa si es un inmueble o varios, siempre que sea mínimo 500.000 euros, que esos 500.000 euros sean de tu bolsillo. Tú puedes, por ejemplo, comprar, pues, ¿qué te voy a decir? Una vivienda de 600.000 euros y aportar 500.000 de tu bolsillo y 100.000 hipotecados. Eso sí que lo puedes hacer. Ok, hipotecados aquí. Exacto. Pero también tendrías que tener ciertas características para ya tener una cuenta, porque no es que vengas del extranjero y entonces digas, ay, quiero una hipoteca y el banco te abre la cuenta así como, ay, sí, ¿no? Claro, a ver, al final lo que te van a pedir es que muestres la solvencia económica. Okay. No importa tampoco si es en una cuenta en España o si es en una cuenta fuera, que tengas la solvencia. Sí. Luego, hablando del tema de cuentas bancarias, me alegro que lo saques a colación, porque con todo esto de los permisos de residencia de la gente que viene para abrir una cuenta bancaria y demás, se encuentran muchos problemas. Y la realidad es que aunque se supone que tú con el pasaporte, que es el documento con el que tú viajas y que toda persona trae consigo, puedes abrir una cuenta bancaria. Pero la realidad es que nos estamos encontrando con muchas entidades bancarias que no aceptan el pasaporte como un medio para abrir esa cuenta bancaria. Entonces, claro, urge el hacer el permiso de residencia. Una vez que se obtiene, abrir la cuenta bancaria, pero es que ahí no acaba la historia. Es que no conozco ningún caso en el que con un permiso de residencia ya no haya tenido problemas con las cuentas bancarias, porque ese permiso de residencia en la gran mayoría de casos tendrás que renovarlo, modificarlo, solicitar nacionalidad española, etc. Entonces, ¿qué pasa cuando vence ese permiso de residencia? El banco te llama, oye, actualízame los datos. O sea, es que es difícil también ahora que hablas de lo del banco, porque a mí me ha pasado que de repente se te vence el permiso, y que creo que también te pasó, que se vence el permiso, te llaman, se está venciendo, necesito el nuevo. Ya, pero no lo tengo porque entonces extranjería tarda un tiempo en darme resolución y no puedo. Mucho tiempo. Y no te aceptan la hoja de que está en trámite. Efectivamente. Entonces te bloquean la cuenta y te quedas sin una cuenta bancaria. Sí. Y optas por a lo mejor una cuenta online, que en algún momento nos pasó tener que solicitar una cuenta online, porque no tienes otra forma de demostrar que sí estás legal, pero que tu permiso está en renovación. A ver, es cierto que no pasa con todas las entidades bancarias. Hay bancos que no te ponen toda esa problemática,
Pero claro, tienes que hacer un estudio de mercado, de saber, de saber no, al final es un poco también el boca a boca y la experiencia de otros que te han precedido de, mira, este banco te va a poner este tipo de problemas. Y sí que hay otras entidades bancarias con las que puedes dormir tranquilo en ese aspecto. Claro, sí. Que no te están pidiendo la renovación constante. Exacto. Pero también es importante tomar en cuenta qué tipo de bancos, ¿no? Exacto. O sea, también a partir del boca a boca y de la experiencia, saber en dónde sí te van a aceptar. Hay bancos que no te piden, que son más flexibles, pero hay otros que, no vamos a decir nombres, pero sí. Vamos a ver el tiempecito. A ver, ¿cuánto llevamos? No sé, ya se acabó. No llevamos tiempo, pero bueno, vamos a seguir. No importa. Oye, otra cosa importante que yo tenía una pregunta. Claro, hay residencias para uno solo porque vienes a estudiar, bla, bla, pero cuando vienes con familia es más complicado. O sea, no sé, tengo hijos, o sea, la pareja. La respuesta es rápida, sí. Es muy complicado. Difícil porque al final, sobre todo por el aspecto de los medios económicos a demostrar, ¿no? O sea, claro, porque es por persona. Efectivamente. Te piden dependiendo del caso, unos medios económicos para viajar tú solo, pero por cada cabeza que le añades se suma un tanto por ciento. Entonces está ese hándicap. Y creo que a nosotros nos pidieron seguro médico obligatorio. Claro, sí. Porque también es seguro médico por persona, ¿no? Cuando el trámite que estás haciendo se hace desde el país de origen o incluso en algunos trámites que se hacen ya estando en España te piden el seguro médico, no vale cualquier seguro médico porque hay uno específico para los trámites y los permisos de extranjería que te dice que tiene que tener una cobertura total, que no debe tener copagos, tampoco carencias. Esto de los copagos y las carencias es que tú no vas a pagar una cierta cantidad de dinero cada vez que asistes al profesional, sino que tú pagas una cuantía, digamos, anual. Y el tema de las carencias es como pasa con algunos tipos de pólizas y seguros que tienes que asegurarte que vas a estar sano X tiempo para poder acceder a ese... Sí, a ese servicio, ¿no? Exacto, no. Desde el minuto en el que lo contratas tú puedes acceder. Porque claro, o sea, tú estás viniendo, no tienes un permiso de residencia, no puedes acceder a la sanidad española, puedes ir a urgencias con tu pasaporte, por supuesto. Pero ¿quién espera 3-4 horas en urgencias? Claro. Por un resfriado común, nadie. O sea que sí hay seguros para este tipo de residencias que son sin carencia, sin periodo de carencia. Exacto, sin copagos y sin carencias. Ok. Sí. Pero entonces, el tipo de residencia para este tipo de familia es las mismas residencias o no hay un permiso específico para familiar, por así decirlo. No, porque lo que se hace es que, por ejemplo, si un miembro de la familia, vamos a suponer el padre o la madre, encuentra una oferta laboral en España, vamos a suponer, se le hace un permiso de residencia y los miembros de la familia que lo van a acompañar se añaden a su solicitud. ¿Vale? O sea que es más problema porque entonces si en algún momento se termina el permiso por resolución de contrato, también se termina el de las personas que están añadidas. Se suspenden los miembros de la familia, efectivamente. Y entonces para renovar ese visado o trámite, tengo que también contar con las personas que me traje. O sea que la empresa no nada más me cuenta a mí, sino que también me tiene que hacer una residencia para las personas que había traído. Efectivamente. Si tú vienes aportando medios económicos que ya tienes... No va a haber problema. O sea, tú tienes tu certificado conforme dispones de tanto patrimonio y con eso es suficiente. Pero claro, si vienes por un contrato de trabajo, tienes que ver que el salario que te va a ofrecer ese empleador es suficiente para atender al sustento de todos los miembros de la unidad familiar. Y el ahorro. Sí. O sea, que es más fácil
venirme, por ejemplo, tengo una familia y es más fácil que venga yo primero, tenga una residencia ya formal, mi nacionalidad, y después haga el trámite para traerme a toda la familia. Sí, ¿no? Hombre, depende también de los casos. Luego, por ejemplo, en el supuesto que tú planteas, hay cierta problemática también porque si tú vienes, te regularizas y quieres reagrupar a familiares, va a depender de la edad y las circunstancias de estos familiares que tú quieres reagrupar. Si, por ejemplo, son tus hijos o hijos de tu cónyuge menores de 21 años, no va a haber problema. Lo mismo pasa con tus padres o los padres de tu cónyuge. Si son mayores de 65 años, no hay problema. Si están en edad laboral, es decir, de los 22 a los 64, que quedan exentos de estas dos modalidades, digamos, cambia mucho la cosa y es más complicado. Hay que acreditar que dependen de ti, que vivías con ellos cuando todavía estabas en el país de origen y muchas más justificaciones que dar. Pero ¿por qué cambia? O sea, yo pensaría que mayor a 65 es más problema porque aquí en España pues hay residencias de gobierno, o sea, a las cuales la gente mayor acude y que el gobierno también claramente paga. Pero es más complicado entonces que sea menor de 65. Sí, porque se supone que lo que se entiende es que al ser mayor de 65, pues... Ya no puedes trabajar. Exactamente. Bueno, no es que no puedas trabajar, es que pues ya no tienes, digamos, la soltura vital y... Eres más dependiente. Claro, pero al final... Efectivamente. Al final sí, ya no puede depender de ti. En algún momento necesita del gobierno, ¿no? ¿O no? Yo creo que es más del gobierno como ahí. tal. A ver, o sea, una persona cuando viene a España como reagrupada se le concede un permiso de residencia y trabajo. Lo que pasa es que la normativa lo que dice es que las personas mayores de 65 años se entienden como dependientes y eso es, digamos, el pase que les da a este tipo de personas regularizarse y poder venir como reagrupados. Oye, y regresando un poco a lo bueno, imagínate que yo ya cumplo ciertos años de residencia. ¿Cuántos necesito para optar la nacionalidad? Y si importa de qué país vengo. Pues es muy importante y parece una tontería, pero la norma general dice que tienes que tener 10 años como residente legal en España para optar a la nacionalidad. No vale estoy 3 irregular y 7 como regular. No, son 10 años de permiso regular. Luego hay ciertas excepciones, como por ejemplo las personas a las que se le otorga una protección internacional como refugiados, se les reduce ese plazo a 5 años. También ocurre lo mismo con los países iberoamericanos, como por ejemplo Colombia, México, Perú. Sí, hay muchísimos. Chile, a los que se les reduce a 2 años porque tienen convenio entre países con España, ¿vale? Les dan como ese plus. Entonces, con 2 años tú podrías optar a la nacionalidad española. Y, por supuesto, una vez que tienes ya el DNI español te olvidas de permisos de residencia, de extranjería. Pero para tener Luego, perdona que ya acabo, el último supuesto es que si haces matrimonio con un español, el plazo se reduce aún más a 1 año. No vale pareja de hecho, tendría que ser matrimonio como tal. 1 año. 1 año. Oye, pero ¿qué país, por ejemplo, tiene que esperar 10 años? Nunca había escuchado los países europeos y parecerá como... ¿En lógico, serio? ¿No? O sea, le estamos poniendo más trabas para adquirir la nacionalidad a nuestros países vecinos como Francia, incluso Ucrania, con todo el conflicto bélico que está teniendo, se le exigen 10 años. Pero es que ellos pueden trabajar libremente porque es Unión Europea, claro, es que ¿no? Tampoco... los países europeos, el permiso, digamos, que obtienen cuando vienen a España y quieren estar más de 3 meses, se llama certificado de la Unión Europea, que es mucho menos engorroso que el trámite que hacéis los extracomunitarios. Sí.
Okay. O sea, 10 años supongamos que tendría que esperar. Bueno, sí, Bueno, aparte de Europa, pues todo el resto de países que no hemos mencionado, los que quedan excluidos de iberoamericanos y demás. Sí, todos los demás. Por ejemplo, pues todos los países de África. Marruecos. O por ejemplo, China, Japón, todos estos países entrarían dentro de ese supuesto. Sí. Y claro, 10 años, pues son muchas renovaciones del permiso de residencia. Claro, y aparte en algún momento quedas en el limbo y entonces si no lo renovaste y no estuviste legal un año, ya no te contó. Y efectivamente. Sí. Fuerte. Para la nacionalidad, o sea, si yo estoy por cuenta ajena, ¿no? Cumplo mis 2 años y aplico a mi nacionalidad. ¿Cuánto tiempo se tardan en darme la nacionalidad? Pues mira, es que cuéntanos, esto de los plazos nos surge ya. Esto de los plazos es como me fascina porque no se cumplen. O sea, la normativa dice ya lo sabemos. Nos queda muy claro que te dicen 3 meses y se va a 6, van 8, 9. Ahora mismo en Cataluña nos están resolviendo trámites de hace 6 meses. Uh-huh. Pero luego también es cierto que, pues por ejemplo, te encuentras con alguna perla como resolución en 2 meses. Muy pocas he visto de esas. ¿Y eso de qué depende? O sea, ¿de la persona que está revisando los trámites? ¿O depende? Sí. O sea, un cada día provincia, se levantó y dijo... Claro, cada provincia... Pues esto es como todo. Hay personas trabajadoras y personas vagas. Cada provincia tiene su oficina de extranjería e inmigración, ¿no? Y dentro de cada oficina... pues hay X funcionarios, dependiendo de pues, lo que pueda asumir de coste esa oficina, pues habrá más o menos. Entonces, los trámites o las solicitudes, mejor dicho, van cayendo. A este le doy esta, a este le doy esta, y así. Depende del trabajo que tengan entre todos y depende de lo rápido que vaya cada uno resolviendo lo que le caiga. Porque esto es muy heavy, pero... hemos llegado a interponer varios asuntos iguales, idénticos, en la misma provincia y a lo mejor se han resuelto con 3 meses de diferencia. Y es porque a lo mejor pues este tiene mucho trabajo o resuelve mucho más lento. O es muy vago. O es muy vago. Sí, es que es así. Que a lo mejor el que tiene al lado, sí. O sea, no hay tiempo. La normativa dice que 3 meses para los permisos. ¿Y para la nacionalidad? Para la nacionalidad es 1 año. ¿Máximo? Supuestamente. O sea, 4 años. ¿Un año máximo? 1 año máximo, supuestamente. Pero o sea, hay casos que... Sí, por supuesto. Hemos encontrado casos en los que 1 año y medio después de la solicitud se puede interponer una cosa que se llama recurso de agilización. Es más caro este trámite. No sé si decir el precio, pero os puedo aproximado. Decir... para un recurso de agilización podríamos estar hablando de a lo mejor 1.000, 1.200 euros. ¿Pero qué es lo que cuesta porque el gobierno lo solicita? ¿No? No es porque el abogado pide... No, es porque esto ya no va a la oficina de extranjería, sino que hay que presentar una demanda a los juzgados de lo contencioso administrativo, para lo que se necesita también un procurador, que es un intermediario entre abogado y juzgado. Al procurador también hay que pagarle, entonces eso aumenta el presupuesto. O sea, 1.200 más lo que cueste el abogado. No, 1.200 todo. O sea, si no tienes dinero... Pero a ver, esto volvemos otra vez a lo mismo de antes. Te estoy diciendo un aproximado de 1.200, pero habrá abogados que te lo hagan por 3.000 o 4.000. O sea, esto es... Sí, pero es muy raro que pueda pasar más de 1 año, pero ¿por qué puede pasar? O sea, ¿porque se les olvidó el trámite? Pues también pasa, que se traspapela por lo que sea el trámite, eso pasa. O sea, al final, las personas que están trabajando en la oficina extranjería... Nuestra vida depende de un fulano. Es que es la realidad. O sea... son humanos también y cometen errores igual que todo el mundo. Entonces, pues es que... ya los está defendiendo. No los defiendo, pero o sea, es la realidad. O sea, estas cosas pasan. Y entonces, pues bueno, siempre también está la posibilidad de presentar un escrito o hacer una llamadita en plan, oye, ¿cómo va este tema? La respuesta siempre es la misma, cuando por turno corresponda. Y con eso se quedan tan panchos.
Pero en el caso de la nacionalidad, lo que dice la normativa es que tarda un año. Por supuesto, te puedes encontrar en Cataluña, por ejemplo, últimamente están resolviendo en 7 meses, ¿vale? Pero en Madrid están tardando más. ¿Están tardando más? Sí, están tardando Ahora, ¿en más. cuánto? Están rozando el año. Están ahí rascando al último momento. Pero bueno, que eso al final, pues es que nunca se sabe. A lo mejor en el momento en el que tú tramitas la nacionalidad en Madrid, resulta que no hay muchas solicitudes y van más rápido. Es que eso tampoco depende. Oye, pero por ejemplo, yo metí mis documentos y entonces estaba todo ok, pero se me venció los antecedentes penales o se me vencieron la residencia. A ver, tengo que volver a meter los documentos. Pero vamos por partes. ¿Qué se necesita? ¿Antecedentes penales de tu país? Antecedentes penales del país, o mejor dicho, de los países donde has vivido los últimos 5 años, son obligatorios para el 90% de los trámites que se pueden hacer. Oye, pero ahí yo tengo una pregunta. ¿Por qué pedir los antecedentes penales del país de origen, que en este caso nosotros somos de México, cuando has vivido por bastante tiempo en España, nosotros por ejemplo, 4 o 5, que al final dices, o sea, me estás contando los 2 últimos de residencia, no he estado viviendo en el otro país y para los trámites de antecedentes penales en México es un problema sacarlos porque se vencen rapidísimo. Entonces, ¿cuál es el objeto, causa, en realidad circunstancia? Es un poco... por trámite. Sí, o sea, no tiene tampoco una justificación porque es el hecho de... Tú ahora vives en España, pero eres de México, seguramente hayas hecho viajes a México. Yo quiero saber lo que has hecho en México, ¿sabes? Okay. Entonces, bueno, en lo que me comentabas de antecedentes penales y demás, una vez que tú inicias tu trámite, aunque en la mayoría de los países la duración de este documento son de 3 meses, si pasan esos 3 meses y no te han resuelto, no te van a pedir que vuelvas a aportar los antecedentes, a no ser que hayas incurrido en algún error, como por ejemplo, pues que estuvieras obligado a apostillarlos y no los hubieras apostillado, etcétera, etcétera. Okay. No te los van a pedir volver a acreditar. No. Entonces, volviendo a los documentos que habría que presentar, antecedentes, pasaporte, siempre. Pasaporte siempre. Tendríamos que aportar la tarjeta de residencia. Tenemos en ese permiso vigente. Porque no se puede optar a la nacionalidad así a golpe y porrazo llego y ya la pido. No. Tendríamos que aportar el examen, ¿no? Exámenes de conocimientos culturales. Dependiendo también del país y de la lengua que se hable en ese país, habrá que aportar un examen de conocimiento de idiomas. Habrá que pagar una tasa que ahora está en 104 euros. Y bueno, si eres casado, pues siempre no está de más aportar los datos de tu cónyuge en ese momento. Y una de las cosas que me preguntan mucho en relación al trámite de la nacionalidad es si necesito estar trabajando en el momento de pedir la nacionalidad o si tengo que acreditar unos ciertos medios económicos como ocurre con otro tipo de trámites. Y la respuesta es que no. O sea, al final a ti la nacionalidad ya te la están concediendo porque llevas X años y eso te da el derecho a españolizarte, digamos, ¿no? Pero no hace falta ni que estés trabajando en ese momento ni que tengas medios económicos. Pero entonces si se vence mi residencia... Vale, eso es otro tema aparte porque claro, si se te vence la residencia en el transcurso de que tú estás solicitando nacionalidad española, tienes que renovar esa residencia. Porque una vez que te conceden la nacionalidad, la cosa no acaba ahí. Tienes que hacer después la jura de la Constitución española, además, ¿no? Es un trámite, pues bueno, un poco... simbólico, sí, ¿no? Sí. Ajá. Y para hacer eso, bueno, luego te van a inscribir en el registro civil, te expedirán un certificado de nacimiento de España, además. Entonces, para hacer todo este trámite posterior, una vez que te resuelvan, te van a pedir que tu permiso esté en vigente. Exacto.
Entonces, si no lo tienes en vigor, tendrás que actualizarlo. Oye, pero por ejemplo, ya lo actualicé, lo metí. Mucha gente dice que cuando vuelves a actualizar es como si se reiniciara el trámite, ¿cierto? No. O sea, si se reiniciara el trámite de nacionalidad. Ajá. No. O sea, tú metiste los datos y si no te han contestado, en algún momento te contestarán, pero no es que se inicie de cero en el momento en el que no. la actualización. O sea, es simplemente a efectos de que cuando tú vayas a hacer este trámite en el registro civil de certificado de nacimiento y demás, tengas un permiso vigente, claro, pero no se reinicia. O sea, estás esperando un año la nacionalidad y como te ha caducado, espera otro año, ¿no? Ok. Y después de la jura y eso, se acaba y ya te dan tu... Después de la jura... Se acaba el tormento, el DNI. No. Después de la jura te mandarán a casa un certificado de nacimiento como inscrito en el registro civil español y demás. Y eso, junto al NIE y otra documentación, irás a la policía a que te cambien el NIE por el DNI. Y tienes que cambiarlo en bancos, en todos lados, en donde estés con el... Ahora que dices del cambio de bancos y tal... Dios mío. Luego también existe problema con eso. Madre mía, vamos a parar ya. Sí, a desanimar a la gente a viajar. No es para tanto, ¿eh? Sobre todo cuando contáis con alguien que sabe sobre el tema y te sabe guiar. O sea, al final, yo siempre les digo a mis clientes, desatenderos. Yo me encargo de todo. Cuando tú tengas que ir a tomar las huellas a policía y demás, evidentemente tendrás que ir tú, no voy a ir a poner yo mis huellas. Claro. Pero despreocúpate, yo me ocupo de todo. Una vez que adquieres el DNI español de que te rompen la tarjeta del NIE, el banco te va a pedir otra vez actualizar datos y no solo el banco, te puede pasar incluso con tu empresa que te diga, oye, mira, ya no son los datos identificativos los mismos que tenías importante. O imagínate, te casas con el NIE y luego tienes DNI, o te compras una casa con NIE y luego tienes DNI. ¿Cómo acreditas tú que eres la misma persona? Tienes que actualizar todo, Dios mío. Efectivamente. Oye, pero ¿dan de baja como el NIE? O sea, ¿ya no te encuentran en base o es tu responsabilidad? O sea, obviamente es tu responsabilidad. No lo dan de baja, pero, o sea, a ver, acabo, porque que tú eres la misma persona del NIE a la que ahora apareces con DNI se justifica con lo que se llama certificado de concordancia, que esto es otro trámite. O sea... No es tan engorroso porque es pedir una cita, llevas unos documentos y la policía te hace este certificado justificando que eres la misma persona que hizo estos trámites con NIE y que ahora has adquirido un DNI. Entonces tú con eso vas al banco, a la empresa, tal, no sé qué, y te lo para actualizan todo. Para que te den de baja el NIE. Claro. El NIE, una vez que tú has adquirido la nacionalidad española, tienes que hacer un escrito a Extranjería e Inmigración para informar de que te has españolizado y que ese NIE ya está fuera. Invalidado, sí, porque al final cuando a ti te dan el DNI, la policía se queda con el NIE, no te lo llevas tú. Ah, no, se lo quedan ellos. Se lo queda la policía. Entonces tú tienes que informar a Extranjería de que ese NIE ya no está en funcionamiento. O sea que todavía faltan trámites. Bueno, Nos queda mucho camino por recorrer en cuestión de trámites. No se acaban los trámites. Son muchísimos los trámites que hay. Porque para reagrupar a tu familia necesitas ser español. No necesariamente. Teniendo un permiso de residencia renovado, o sea, no vale con el permiso de residencia inicial, lo tienes que tener renovado al menos una vez, puedes hacer reagrupaciones. Sí. Solo que tienes que estar muy seguro de que la nacionalidad te va a salir, porque si no, es lo que decíamos, te quedas sin trabajo y la otra persona también se queda sin nada. Sí. ¿Y tienes tiempo para salir? O sea, en ese caso me traje a mis padres y entonces se me acabó el contrato de trabajo, tengo un tiempo determinado para demostrar que ellos, o sea, para encontrar yo trabajo y demostrar que ellos también dependen de mí y renovar esos permisos. No, eso lo vas a tener que justificar cuando tú tengas que renovar tu permiso. O sea, tengo que renovarles a ellos. O sea, no pasa nada si a ti se te acaba el contrato de trabajo y al mes siguiente encuentras otro empleo, no pasa nada. Tú cuando vayas a renovar ese permiso de trabajo, en este caso,
te van a pedir que acredites que has cumplido, digamos, con un mínimo de tiempo trabajado, que en la mayoría de los casos son 3 meses y medio, ¿vale? Y que dispones de esos medios para hacer frente al sustento de tu familia a la hora de renovar. O sea, si a ti se te vence el contrato, tienes que renovar y no tienes un contrato de trabajo, no tienes con qué hacer frente al sustento económico, tanto tuyo como de tu familia, te van a decir no. No, pues entonces que haya nacionalidad, gracias. No, pero a ver, sí, esto, no. O sea, es que claro, así estamos explicando un poco a grosso modo, pero cada trámite tiene muchos requisitos, documentación diferente que aportar, muchas cosas también diferentes a tener en cuenta. A estas personas que tú reagrupas también se les concede un permiso de residencia y trabajo. O sea, no hace falta que tú cargues con el sustento económico de toda tu familia, sino que esa persona también se puede poner a trabajar. O sea... Ya, claro, pero cuando traes niños pequeños, pues ya es más complicado. Aparte que supongo que tienes que buscar la escuela, tienes que empatar estudios, o sea, una serie de cosas que supongo que también te piden en cuestión de que la escuela cumpla con ciertas características, no lo sé. Además, cuando vienes con niños y que están en edad de escolaridad, que tienen que ir a la escuela, lo tienes que acreditar también a extranjería. Sí, que tiene cierto nivel escolar. En los formularios de solicitud de los trámites hay una casilla que hay que marcar en caso de que tengas niños que tienes que escolarizar. Bueno, ya para terminar, pues nada, te queríamos agradecer mucho por haber estado en nuestro primer episodio, Gracias a vosotros. Por ser el padrino de aquí. Y bueno, dinos tus redes sociales para que lo contraten. Nos podéis seguir en Calero Legal, en Instagram, TikTok, Facebook, también en nuestra página web www.calerolegal.com. Ahí podréis tener acceso a mucha información, vídeos que subimos también, referencias sobre casos de éxito. Así que, por favor, pasaros por ahí. Regálenos su suscripción y aquí arribita tienen nuestras redes sociales y pues su like y compartir. Compartan, ¿verdad? Porque esto le va a ser útil a mucha gente. Chao.